solos, es decir, sin formar enlaces en la naturaleza. ¿Okay? Todos los demás elementos necesitan formar enlaces. Recordemos que los gases nobles son los que están en la última familia de la tabla periódica, estos de aquí. Estos son los únicos que existen de manera natural, o solitos o sin formar enlaces. Todos los demás elementos necesitan a fuerza formar enlaces, ¿okay? Para existir. Ahora vamos a ver cómo representar un elemento y cuál es la unidad fundamental de ese elemento. Estos chicos que les estoy presentando les voy a tomar foto y se los voy a subir con el PDF para que no se preocupen porque necesitan copiarlo en su cuaderno, ¿ok? Pero le tomo foto y se los subo al PDF. Entonces, bueno, la representación de un elemento es por medio de símbolos, ¿ok? Por ejemplo, el hidrógeno, Recuerden también que todos los símbolos se encuentran en la tablita periódica, ¿ok? Por ejemplo, el símbolo del hidrógeno es H. Recuerden que cuando es una sola letra se escribe en mayúscula. Cuando son dos letras, la primera se escribe en mayúscula y la segunda en minúscula. Eso es fundamental, sobre todo ahorita que vamos a representar ecuaciones, ¿ok? Porque cuando ustedes representen un compuesto, van a identificar un elemento de otro precisamente viendo si es mayúscula y minúscula, ¿ok? Entonces, el símbolo del carbono es C, el símbolo del oxígeno es O y el símbolo del bromo es BR, ¿ok? Ahora, la unidad fundamental del elemento es el átomo, ¿ok? Que es la unidad más pequeñita. Y el átomo se representa, nosotros vimos una manera de representar lo que es el modelo atómico de Bohr, donde representamos electrones, protones, neutrones, las órbitas y cómo están distribuidos los electrones alrededor de las órbitas. Pero para función de lo que estamos viendo ahorita, lo vamos a representar por medio de circulitos, ¿ok? Que es el modelo corpuscular. Circulitos de diferentes tamaños y diferentes colores. Muy bien, chicos, esta es la tabla con el código de colores que se llama código CPK, que es pues una tablita que utilizan todos los científicos, y como pueden ver tenemos diferentes colores para representar precisamente los átomos de cada uno de los elementos. Si ustedes ubican el hidrógeno en la parte superior izquierda es blanco. Eso significa que el átomo del hidrógeno se va a representar de color blanco. El oxígeno, ubican el oxígeno, se representa de color rojo. El nitrógeno se representa de color azul. Y así sucesivamente, ¿sale? Entonces esta tablita también se las voy a subir al PDF para que lo tomen en cuenta. Aquí hay un resumen de la tablita. Este es un cuadrito con un resumen que les explico un poquito mejor los colores que hay que utilizar. Volvemos a tener el hidrógeno con color blanco, carbono negro, nitrógeno azul oscuro, oxígeno rojo, flúor y cloro verde. Que bueno, aquí lo representan como si fuera el mismo verde, pero ustedes en la tablita van a ver que son diferentes tonalidades de verde. El bromo, que es un rojo oscuro, yodo, violeta oscuro, y así sucesivamente. Los gases, por ejemplo, los representan todos de turquesa, pero en la tablita también pueden ver diferentes tonalidades de azul o de turquesa, ¿ok? Y aquí tienen una representación de los tamaños que ustedes pueden utilizar más o menos. Ya después les voy a explicar qué son esos numeritos que representan, es como si fueran centímetros, pero en realidad tienen otra unidad fundamental. Entonces aquí viene la representación, como pueden ver, del más chiquitito, es este que está acá. Ustedes en su tablita pueden ir a checar. Aquí no vienen los gases nobles, chicos, ni vienen los elementos de la última órbita, la órbita 7, ¿ok? Entonces esos no se toman en cuenta. Entonces, el más chiquito es el que tiene 0.5, que es el flúor, y de los más grandotes es el que tenemos acá, que es el 3.3. ¿Okay? Entonces, esto es para que ustedes tomen en cuenta los tamaños, sobre todo cuando están haciendo una comparación entre uno y otro, pueden ver cuál es más chiquito y cuál es más grandote. Bueno, ahora ya que vieron el código de colores y el tamaño de los átomos, aquí estoy representando el átomo
del hidrógeno, que como ustedes pueden ver en la tablita, que también les voy a subir al PDF, es blanco y es un circulito chiquito, es de los más chiquitos, ¿ok? Como ya vieron. El átomo del carbono es negro y es grandecito, ¿ok? Tienen que tomar en cuenta la tablita que ya les mostré, que en el anteriormente aquí en el video y que les voy a subir también al PDF para ver los tamaños, ¿sale? El oxígeno es un círculo rojito y el bromo es de los más grandecitos y es como café o más bien como guinda, como un rojo muy intenso, como color guinda. ¿Okay? Entonces, repitamos, del elemento, esta es la representación por medio de símbolos y esta es la unidad fundamental por medio de átomos, se representa por medio de colores con el código que ya les mostré y de tamaños diferentes. ¿Okay? Ahora vamos a ver los compuestos, ¿sale? Los compuestos recuerden que se forman con 2 o más elementos, es decir, cuando ustedes encuentran 2 o más elementos ya es un compuesto. Si encontramos nada más uno, un simbolito, es de la tabla periódica, entonces es un elemento, pero si ya encontramos 2, es un compuesto, ¿sale? Por ejemplo, aquí podemos ver un 2, eso significa que tenemos 2 oxígenos. Si acá, como acá atrás lo tenemos, no tenemos ningún número, significa que simplemente es un elemento o un átomo. Entonces, los compuestos se forman con 2 o más elementos y se forman con la unión de los electrones de valencia. ¿Okay? Todo esto ya lo vimos. Entonces, la representación y la unidad fundamental de los compuestos. La representación es por medio de una fórmula. ¿Okay? En la fórmula vamos a representar todos los elementos que tenemos compuestos aquí. Por ejemplo, tenemos el agua. El agua, su fórmula del agua es H2O. Ahorita les explico qué es este 2 o qué significa. Y tenemos el oxígeno molecular o el dioxígeno, ¿okay? Que es O2. Ahora, como pueden ver, aquí tenemos un 2. ¿Okay? Este 2 pertenece al hidrógeno. Y este 2 representa o quiere decir que tenemos 2 átomos de hidrógeno. ¿Ah? Es decir, vamos a tener 2 circulitos blancos, que es el hidrógeno, y si no tenemos aquí ningún número significa que nada más es 1, pero el 1 no se pone, entonces tenemos 1 del oxígeno, aquí está representado. ¿Okay? Ahora, la unidad fundamental es la molécula, aquí tenemos la representación molecular o de la molécula del agua, tenemos 2 hidrógenos y un oxígeno. Por lo regular le tienen que poner la letra abajito o arriba para que ustedes y la persona que les va a revisar sepan de qué elemento estamos hablando. ¿Okay? Entonces, este 2, recuerden que pertenece al hidrógeno, pertenece siempre los números chiquitos que ustedes encuentran en las fórmulas, pertenecen al elemento que está ubicado del lado izquierdo y representa la cantidad de átomos de ese elemento, en este caso 2 átomos de hidrógeno. Aquí, por ejemplo, nada más hay un átomo de oxígeno, pero pues ese no se pone. Acá en la representación del oxígeno molecular o dioxígeno se pone un 2, que ustedes como vieron aquí ya si tiene un 2 significa que ya hay 2 moléculas, entonces ya no es un elemento, ya es un compuesto. ¿Okay? Aunque sea el mismo elemento, si ya tenemos 2 uniones o más bien una unión de 2 oxígenos, ya se pasa a representar como un compuesto. Entonces aquí este 2 significa que tenemos 2 átomos de oxígeno, ¿okay? Y su representación molecular o la unidad fundamental que es la molécula es así, con 2 circulitos rojos, ¿okay? De acuerdo al código que ya vimos de colores, se dibujan los 2 circulitos rojos y esa es la molécula de la representación del oxígeno diatómico. ¿Okay? Ya por último vamos a ver qué es un subíndice y qué es un coeficiente. Estos son numeritos que nosotros vamos a ver muy seguido en las ecuaciones químicas. ¿Okay? Entonces se los voy a explicar antes de entrar de lleno a las ecuaciones químicas. Aquí tengo la representación de una molécula del dióxido de carbono. ¿Okay? La fórmula es esta, CO2. Esa es la fórmula del dióxido de carbono. Entonces vamos a ver qué es un subíndice. Un subíndice precisamente son los numeritos que anteriormente vimos, bueno, que ahorita en el video acabamos de ver, en los compuestos,
que están en la parte de abajo son chiquitos y se representan del lado derecho del elemento que está representando, ¿ok? Entonces este 2 es un subíndice. Como ya vimos, los subíndices representan el número de átomos de un elemento. Entonces aquí tenemos 2 átomos del oxígeno, ¿ok? Aquí, repito, si no tiene, si por ejemplo el carbono no tiene ningún número aquí, significa que es el 1, pero el 1 no se pone. Es muy parecido a las ecuaciones matemáticas. Entonces aquí podemos decir que esta fórmula se representa con un átomo del carbono y 2 átomos del oxígeno, ¿vale? Entonces aquí está representada la molécula. Tenemos 2 átomos del oxígeno que son en color rojito y son un poquito más chiquitos que el carbono, y tenemos un átomo del carbono. En conjunto todo esto forma una molécula de CO2 o dióxido de carbono, ¿sale? Entonces hay que empezar a tomar en cuenta la diferencia entre átomos y moléculas, ¿ok? Ahora, ¿cómo representar 2 moléculas de dióxido de carbono? Aquí dijimos que pues tenemos la fórmula y el conjunto de 2 átomos de oxígeno con un átomo de carbono forman una molécula de dióxido de carbono. Pero si yo quiero 2 moléculas, ¿cómo los puedo representar tanto con dibujito como con fórmula? Bueno, en la fórmula, para representar 2 moléculas de cualquier compuesto, se le pone un 2 antes de toda la fórmula, ¿ok? Y ese 2 es el que vamos a llamar coeficiente, ¿ok? Este 2 pertenece a toda esta molécula, a toda la molécula del CO2, que está diciendo que vamos a representar o que queremos tener 2 moléculas de dióxido de carbono, ¿ok? Y aquí está. Representa el número de moléculas de un compuesto. Y aquí está el dibujito, ¿sale? Tenemos 2 moléculas de dióxido de carbono. Por ejemplo, ya si yo les preguntara, entonces, en estas 2 moléculas en conjunto, ¿cuántos átomos de oxígeno y cuántos átomos de carbono tendremos? Pues aquí los podemos contar. Tendríamos de oxígeno, tendríamos 4 y de carbono tendríamos 2. Pero bueno.